Vamos a empezar con los sumadores binarios en VHDL. Bien, para esto, pues ya ustedes debieron de haber visto en su parte de teoría y en la parte práctica cómo se genera una tabla de verdad para hacer una suma binaria. Luego, cuando ya tengas la tabla de verdad, pues hay que minimizar para los datos de salida. Por ejemplo, en la tabla de verdad, los datos de entrada es el acarreo de entrada A y B. Aquí, por ejemplo, hay algunos autores que ponen A, B y acarreo de entrada. Es lo mismo, nada más hay que fijarse bien en los datos cómo están puestos. Y para la salida sería la salida y el cout. Hay algunos autores que ponen cout primero y después la salida. Bien, entonces, sin embargo, si te fijas con calma, pues los datos estarán funcionando bien. Como es un sumador completo, por ejemplo, sería 0 más 1 más 0 en la entrada, pues te da un 1 y sobra un 0. Cuando son dos unos, pues sería 0 más 1 serían 0 y sobra 1. ¿Por qué? Bueno, pues eso ya lo verás en la teoría. Entonces, minimizas si obtuviste estos datos, que sería la suma va a ser igual a XOR B, XOR Cin. El Cout va a ser A por B más A XOR B por Cin. Bien, bueno, entonces esta es más o menos la idea de lo que ustedes ya vieron en teoría y la práctica. Vamos a empezar a pasarlo al VHDL. Entonces hay que crear un proyecto nuevo, New Project Wizard. Yo creé un directorio que se llama Suma, pero si ustedes quieren lo pueden dejar así sin eso, pero si no, pues ya está, directorio Suma. Y el proyecto también se va a llamar Suma. El nombre del proyecto igual que la entidad. Vamos a estar trabajando con una tarjeta FPGA más 10 que el modelo habilitado es el 10M50 DAF 484C7, que es la D10 Lite. Ya que termines de terminar el templete, pues vamos ahora a File New y escoges VHDL File, escribes el código que vamos a ver a continuación. Este es otro código que yo puse como suma 2, que sería, como vamos a tener varios ejemplos, bueno, no importa. Vamos a empezar con el primer código. Entonces, para este primer código, pues te pido que lo copies con calma, compilar, correr. Si no alcanza, ves, aquí está. Entonces, compilar, correr y sacar su RTL. Ahorita lo vamos a explicar. Estas dos líneas de acá que estoy quitando, UCI triple Standard Logic Unsigned o sign nada más, con signo de C5, sirven para trabajar con los operadores de signo más, que aquí no lo tenemos, entonces lo puedes omitir. Bien, aquí puse la copia de la información del resumen de simplificación, de minimización, con los datos que estamos esperando. Entonces, creamos una entidad que se llame suma y los puertos, como tú notas en los puertos, serían A, B, Sein sería la entrada. Entonces sería A, B, Sein sería la entrada. Todos estamos trabajándolo por el momento para un bit. Y la salida sería la S y el acarreo de salida. El S sería salsum y el acarreo de salida sería cout. Sein entrada y cout salida. Acarreos. Bien, y nos vamos al begin. Acuérdate que en la arquitectura aquí debes de poner suma que se parezca a esta suma y que sea igual al nombre del proyecto, si no, no funcionaría. Entonces la suma, aquí está la suma, quedaría A XOR B, A XOR B, XOR, XOR, Sein. ¿Sí? Y para el cout sería AB, sería A and B, más OR, A XOR, aquí está A XOR, and Sein, and Sein. Entonces ten cuidado de los paréntesis, fíjate bien lo que estás anotando. Recuerda compilar, correr y obtener su RTL. Favor de ponerle pausa. En cuanto termines y generes el RTL, continuamos. Bien, aquí tenemos ya el RTL de esta suma con esta funciones booleanas.
¿Y qué observamos? Bueno, pues tenemos que las entradas son A, B, los puertos de entradas A, B y C in, y de puertos de salida sería C out y SAL, sum, que sería la salida de la suma. Por ejemplo, para la suma sería A, X, B, XOR B, XOR C in. Fíjate, entonces aquí tenemos la primera XOR y la segunda XOR. Para C out dice que es AB, aquí está AB. Luego hay una suma, o sea, aquí está la OR. ¿De qué con qué? De una XOR, pero es una AND de una XOR y CIN. Acá está. Entonces el RTL está funcionando perfecto. Ok, otra forma es mediante la tabla de verdad. Como ya hemos estado trabajando con el with select, este se lo va a dejar al estudiante que lo hagan. Es la misma tabla de verdad, pero utilizando with select. Entonces, CIN A y B no funciona así solito porque el with select nada funciona con un dato de entrada. Entonces tendrías que vectorizarlo, convertirlo en vector. Por ejemplo, entrada 0, entrada 1 y entrada 2 sería un standard logic de 2 down to 0. Y las salidas, pues también tendríamos que vectorizarlo para que quedara nada más un solo dato. Sería sal de 0 y sal de 1, sería un vector de 1 down to 0 para la entidad. Y dentro de la arquitectura, pues ya pones el with select. Por ejemplo, para el primer dato sería para la salida cuando sea 0, 0, será 0, 0 cuando la entrada será 3 ceros. Aquí está. O la salida sería 1, 0 cuando los datos de entrada serían 0, 0, 1. Acá está. Y etcétera, ¿no? Vas poniendo toda la tabla de verdad, compilas, corres y genera su tabla de verdad. Bien, vamos ahora sí con el de la siguiente versión que le llamé Sum2. Hay que crear un archivo, un proyecto que se llame Sum2 y copiar este código. Te espero para que empieces a copiar el código y crear el proyecto que se llame Suma2. Hay que ponerle pausa. Bien, si ya lo tenemos copiado, vamos a entender qué estamos haciendo. Aquí es la primera vez que estás trabajando con el operador más. Este operador más solo funciona para vectores. Mira, aquí puse solo vectores. No puedes dejar Standard Logic solito porque no funciona. Es a partir de 2 números, no de un bit. A partir de 2 bits. Entonces puse el mínimo 1 down to 0. A y B de la talla de 2 bits. Y la salida, obvio que tiene que ser de la misma talla de 2 bits. El acarreo de entrada y el acarreo de salida siempre se van a manejar de un bit. ¿Por qué? Bueno, ya te lo explicarán en tu teoría, en tu laboratorio. Bien, entonces, sencillamente hay que poner la salida es igual, asignada con una flechita de A más B. Fíjate, aquí está el operador. Este operador utiliza ya sea con signo o sin signo. Puedes utilizar cualquiera de los dos, ya sea números reales o números enteros. Bien. Y el problema de esta situación es que no te da el acarreo directamente esta operación del signo más. No te da el acarreo. Entonces, aquí por el momento, para ponerle un dato, pues nada más le pongo 0. Pero pongo aquí el comentario con 2 guiones medios que no tenemos acarreo de salida. Que pues hay que corregirlo de alguna manera porque siempre lo vamos a tener que utilizar en algún momento. Bueno, este es el RTL de este de acá, de A más B. A más B sin conectar el SEIN. Es un solo sumador, donde tiene las dos entradas A y B de 2 bits. Y la suma, la operación, pues ya lo saca una salida. El cout ni el sein están conectados, si observas. Ve, chequemos. Sein sí lo puse y el cout sí lo puse, pero el sein no lo estoy utilizando aquí por el momento. Y el cout, pues nada más le puse un 0. Entonces aquí se nota que es 1H0. Está en hexadecimal y es un 0. Bueno, entonces vamos a tratar de mejorar esta situación que está. Está muy fácil escribirlo, pero el problema es que no tiene el acarreo. Entonces lo que hacemos, vamos a utilizar vamos a conectar el sein, A más B más sein,
Lo interesante es que con este signo de operación no pasa nada que este sein pues nada más es de un solo bit y A y B se están sumando, cada uno es de 2 bits. No pasa nada, aún así lo hace. Fíjate, si compilas, corres esto, que yo te sugiero que lo hagas. Cada cosa de lo que estamos viendo no nada más es verlo. Yo te sugiero que lo escribas, lo anotes, compiles, corras, porque si no, cuando lleguemos a la parte de proyectos, no vas a poder tener bien guardado la información y reflexionado que hayan funcionado tus redes neuronales adecuadamente. Bien, al momento que le aumentamos el sein, se genera 2 en el RTL, se genera 2 sumadores, uno para la A y B y otro de la salida de A y B con el sein, o sea, está trabajando un sumador de 2 entradas, una salida, 2 entradas, una salida, y por eso es que se generan 2 automáticamente. El cout pues no está conectado, entonces aquí se nota que todavía no está conectado. Lo interesante es que al momento que pones un sein, automáticamente el sistema genera 2 sumadores internos. Bueno, entonces, dada esa situación, que tenemos de 2 bits, de A y B 2 bits, la salida de 2 bits, y ya le aumentamos el sein. Entonces ahora vamos a poner, como pretexto, vamos a crear una variable intermedia que le voy a llamar +1. Esa variable intermedia se crea con signal en la arquitectura antes del begin. Y lo voy a poner de la misma talla que AB y salsum. Ah, pero no, le puse un bit más, fíjate, nótalo, un bit más, por eso se llama +1, un bit más que A y B. Si era 1 down to 0, ahora le voy a poner 2 down to 0. ¿Para qué? Para que cuando haga la suma, se obtenga de ahí el acarreo de salida y no me lo pierda. Entonces me voy y esa variable intermedia, la pongo, mira, +1 va a ser igual a la suma, pero aquí le estoy aumentando un ampersand con un 0 a la izquierda. Está muy padre esto del ampersand porque tú puedes aumentar el número de bits cuando quieres hacer uniones entre componentes y que te falta, te sobran, bla, bla, bla. Pues es más fácil aumentarle. Entonces aquí aumentas el número de bits. Si A valía 2 bits, 1 down to 0, ahora con el ampersand y un bit sería de 2 down to 0. Entonces le estás diciendo 2 down to 0 más 2 down to 0 más 6, pues me da el más que es 2 down to 0. Aquí está. Todo va bien, todo va funcionando bien. Entonces ya se guardó un dato, el último. Y lo que vamos a hacer es capturar ese dato último, +2. ¿Te acuerdas que este es un vector que se llama más 1 de 0, más 1 de 2, más 1 de 1, más 1 de 0, más 1 de 1, más 1 de 2? Bueno, entonces vamos a utilizar el último bit más 1 de 2 y lo vamos a guardar en cout. Y el resto de los datos de +1, que sería 1 down to 0, sin tomar en cuenta el último, esa sería la suma total. Entonces ya con eso, pues con ese pretexto tenemos ahora sí el acarreo guardadito por acá. Entonces, recuerda de ahora hacer un proyecto o modificarlo, fíjate, se llama suma 2, sino crea un proyecto que se llame suma 3 y aquí cambias, modificas suma 3, suma 3, suma 3 para correr este archivo. Lo que hice fue que el otro párrafo de acá lo seleccioné y le puse comentarios para adicionar este dato en el mismo archivo. Bien, entonces compilas, corres y vamos a ver el RTL de este nuevo con la variable intermedia +1. ¿Qué observamos? Es igual, mira, tenemos 2 sumadores binarios de 2 entradas con una salida. A la primera es AB y la siguiente es la salida de esa A y B, la suma de esas dos, más sein. Ah, pero aquí ya tenemos conectado el cout. Mira, el cout que está saliendo de salsum. Salsum 2 es cout, aquí está. Y salsum 1, 2.0, como dice aquí, va a ser salsum. Y con eso ya está todo conectado y funcionando nuestro sistema de sumador completo. Ahora, por último, vamos a ver un sumador. Con este mismo tipo de trabajo que acabamos de hacer, ya puedes aumentar el número de bits de que tú quieras para hacer una suma de X. Por ejemplo, este es de 3 bits, mira.
2 down to 0. Lo único que tienes que verificar es seguir la misma lógica. A y B va a ser igual que sal-sum en la talla. 2 down to 0. La variable intermedia va a ser un bit más 1. Si era 2, ahora va a ser 3. Aquí sigue manteniéndose porque este A es 3 más 1, pues 4. Entonces 3 down to 0, que es 4. Aquí ya está 4 para A, 4 para B, Sein, lo sumas. Y ahora el último bit, en vez del anterior que era el 2, aquí el máximo es 3. Entonces ese 3 lo guardas hacia out. Y el resto, 2 down to 0, lo guardas en sal-sum. Y ya tenemos nuestro sumador completo para n bits. Nada más vas cambiándolos. En vez de 2, ahora quieres a 5, 5, 5. Aquí este sería 6, 6, por ejemplo, 5. Y ya está listo funcionando. Entonces compila, corre para 3 bits. Hay que descargar la tarjeta. Vamos a ver su RTL en Tools, ¿te acuerdas? En el List Viewer, RTL Viewer para ver su RTL. ¿Y qué observamos? Nuestro RTL son nuevamente dos sumadores que se recrearon aquí automáticamente aquí internamente en el Quartus. Para A y B, luego para la salida de A y B y Sein. Y ya está conectado SEOUT y sal-sum. Entonces para n número de bits, el RTL será igual. La única diferencia serán las tallas de los vectores. En este caso es 2 down to 0, 1 down to 0. Y en el anterior era 1 down to 0, 1 down to 0, 1 down to 0. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces asignar pins y descargar la tarjeta. Puedes poner pausa y ahorita continuamos. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cómo se van a interpretar los datos? Antes lo más difícil era armar un sistema digital. Ahora con la opción que nos está dando tener tarjetas FPGAs, ahora lo difícil es interpretar los datos. Ya lo hiciste, ya te salió, ahora hay que interpretar esos datos. Si no se interpretan es como si no hubiera servido para nada haber hecho el código. Bien, entonces, al momento que aprendas a interpretar datos, también vas a aprender a escribir código en VHDL. Ya lo descargas a tarjeta. ¿Y qué vamos a obtener? Pues te tienes que acordar cómo se hace una suma binaria. Eso tiene que ver con tu teoría. Por ejemplo, dices, quiero hacer una suma de 5 más 3, entonces colocas 5 en binario, 3 en binario, haces la suma, 1 más 1 es igual a 0 y sobra 1, 1 más 1 es 0 y sobra 1, 1 más 1 es 0 y sobra 1, ¿sí? Y si tú colocas en tu FPGA 1, 0, 1 y en A y en B, aquí está A, y en B colocas 0, 1, 1, entonces vas a observar que la S va a dar 0, 0, 0, la S. O sea, todo apagado. Pero el carry out, el carry de salida, el acarreo de salida va a prender. Y eso lo tienes que interpretar como un 8. Si estuvieras trabajando los de un bit que hicimos al inicio, entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer con un bit? Pues nada más, 1 más 1 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 0 más 0 es igual a 0 y hay que comprobarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a, ya cuando descargaste la tarjeta hay que interpretar los datos. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Coloca los datos A y B. Aquí, por ejemplo, mira, estoy observando este primer deep switch que está apagado, es mi Sein. ¿Cómo lo deduje? Porque al momento de que le asigné el pin lo estoy verificando cuál es cuál. Entonces está en 0. El A son estos primeros 3 datos que están acá, están 0, 0, 0. Entonces sería 0, 0, 0, ¿sí? Luego el B son estos 3 datos que están acá. ¿Qué notas? Que es 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y la salida son los 3 LEDs que tengo acá, que tú tienes que explicarle a tu profesor cuando estés descargando en la tarjeta cuál es cuál, ¿no? Para que se entienda. Entonces, estos 3 LEDs de acá, profesor, son la salida. Y me está dando 0, 1, 0. No se trata de que digas que apaga, prende, apaga. No me dice nada. Es 0, 1, 0. ¿Sí? Ahora, hasta este momento todavía no hay interpretación. Fíjate, nada más estás obteniendo los datos, pero no hay ninguna interpretación. ¿Cuál sería la interpretación que tendrías que darle? Maestro, mira, fíjese.
Si A vale 0 y B vale 2, 2 más 0 es 2. Por eso me da 0, 1, 0. Como el acarreo es 0, no pasa nada, me sigue dando 2. ¿Perfecto? Es muy importante que entiendas cómo se lo vas a explicar a tu profesor y cómo lo vas a entender tú para que puedas hacer proyectos más grandes, a más profundidad. Entonces, copia Sein, que es 0. A, ¿cuánto vale? 0, 0, 1. B, ¿cuánto vale? 0, 0, 1. ¿Sí? Estos datos yo los metí A y B. Igualmente Sein, el valor que se me antoja. Entonces, y la salida lo anoto, mira, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bueno, ya está. Pero ahora la explicación, ¿cuál es la interpretación? Ah, maestra, fíjese que era 1 más 1 es igual a 2. Entonces, tú tienes que observar acá, no en estos datos de acá, sino tienes que decirle a la maestra, mire maestra, 1 más 1 es igual a 2, o sea, 0, 1, 0, maestra. Uno es 0, 0, 1, el otro es 0, 0, 1, entonces sería 1 más 1 es igual a 2, maestra. Perfecto. La siguiente, entonces fíjate que aquí activé el Sein. Sein es igual a 1. ¿Qué valores tenemos en A? A vale 0, 0, 1. ¿Qué valores tenemos en B? 0, 0, 1. ¿Y qué salida tenemos? Sería 0, 1, 1. ¿Cuál es la interpretación? Pues sería A más B, sería 1 más 1, son 2, más el acarreo, 2 más 1, 3. Entonces sería 0, 1, 1. Como es 3, sería 0, 1, 1, que es en binario. Siguiente situación. ¿Qué estamos observando? Mira, A es 0, 1, 0. B es 0, 0, 1. Entonces sería 2 más 1, 3. El acarreo no está activado, entonces sería 3, 0, 1, 1. Perfecto. Así lo vas a explicar con tus profesores. Gracias, eso es todo.